mis queridos hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor pueda estar más en medio nuestro y nos siga acompañando a través de este estudio, de estos temas interesantes y de suma importancia para conocer la divinidad de Dios, ¿sí? De Dios. Miren, mucho se habla acerca del Padre, mucho se habla acerca del Hijo. Y una de las situaciones más grandes que tenemos es que no solo ha afectado de cierta manera a nuestra institución, sino ha afectado a la cristiandad en ciertos aspectos, ¿sí? Y con esto, ¿sí?, quiero poder mencionarles que el ataque más grande que ha tenido la divinidad es con el Hijo y la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Yo quería fortalecer un poquitito, y no irme del tema, acerca del Hijo, porque vamos a entrar allí justamente, ¿no? Para poder dar el contexto, el hermano Kimi nos dio un contexto esta mañana muy sustentable, ¿no? Acerca de lo que significa la palabra Elohim. Y quiero preguntar si alguno se acuerda qué significa la palabra Elohim. A ver. Bien. Dios. Nosotros entendemos que cuando eso nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿sí? Está hablando especialmente de divinidad. ¿Ok? Por lo tanto, cuando está hablando, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Jehová, podemos traducir, dice Elohim. Porque hay una sola divinidad. Y para poder entender la divinidad de la tercera persona de la deidad, necesitamos primero nosotros saber que esta palabra es una palabra plural. Y ya de eso se ha comentado. Para que podamos entender a la tercera persona, necesitamos entender lo que quiere decir esta palabra. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, o lo que se le llama en la Biblia judía o hebrea, lo que se le llama el Tanaj, ¿sí? Ellos no conocían a la tercera persona de la divinidad, o sea, al Espíritu Santo. Por eso que en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo se había encontrado con algunos judíos, le hizo una pregunta: ¿en nombre de quién fueron bautizados? ¿En el nombre de quién había sido bautizado? ¿En nombre de quién? Del Hijo, del Padre y del Hijo. ¿Qué le faltaba? Pero el apóstol Pablo dijo: ¿conoce usted el Espíritu Santo? No conocemos, ni siquiera hemos oído hablar de él. Entonces, fue necesario que ellos también fueran bautizados por el Espíritu Santo. Por eso que tenemos que ir entendiendo, ¿no?, de a poco este tema. Quiero ir avanzando porque, en cierta forma, ya de lo que se ha mencionado, ¿no?, al cuanto la palabra Elohim y lo que significa también, lo que trasciende la palabra de Dios, ya fue bien explicado. Por eso, vamos a ver algunos textos bíblicos en el libro de Jeremías. Yo le voy a pedir que utilicen sus Biblias. Jeremías 31, versículos 31 y 33. Otro hermano, por favor, me colabora con Isaías 6, del 1 al 9. Isaías 6, del 1 al 9. Y otro hermano, por favor, va a buscar
Hechos 28, versículos 25 al 26. El hermano Kimi había mencionado sobre algunas tribus arrianas y lo que se creía acerca del Hijo. ¿Qué creían los arrianos acerca del Hijo? Que era creado. Pero ¿qué creían estas tribus arrianas con referente al Espíritu Santo? Lo que se creía que el Espíritu Santo era un espíritu que no tenía persona, sino que procedía del Hijo, pero que a la vez era el poder del Hijo en acción. Y esa creencia arriana aún está presente en nuestros días. ¿Sí? Pero vamos a descubrir a través de la palabra de Dios que tal creencia no es sustentable por la Biblia. Como dice Jeremías 31, versículo 31 al 33. Porque tenemos que ver primero, hermanos, que está el Padre, está el Hijo, ya hablamos de los dos, que son un equipo. Bien. Pero pertenecerá el Espíritu Santo también a este equipo. Vamos a ver qué nos dice. Isaías, capítulo 31, versículo 31 al 33. Jeremías. Sí. Jeremías. Jeremías 31, versículo 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Gracias, hermana. Yo les pregunto, ¿quién dijo estas palabras? Dios. ¿Quién dijo estas palabras? Si tuviésemos que utilizar la palabra que nos menciona como Dios o la palabra Jehová, ¿no? En nuestro lenguaje castellano, podríamos mencionar allí la palabra Elohim. ¿Sí? Dice que Jehová dijo estas palabras. Pero cuando vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 15 y versículo 16, porque no entendemos quién habla. Y lo que mayormente no entendemos es que, como se refieren a las tres personas, puede ser que está hablando el Hijo, puede ser que está hablando el Padre, pero nunca mencionamos el rol importante del Espíritu Santo. Es por eso que vamos a descubrir quién dijo estas palabras. La palabra de Dios dice así: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, ¿quién dijo? ¿Quién dijo, hermano? El Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces entendemos que lo que fue escrito en el libro de Isaías y que dice Jehová, ¿quién era? El Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo. Vamos al libro de Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 9, para que podamos entender
el contexto completo de lo que Isaías presenta y cómo se presenta la tercera persona de la divinidad. Isaías 6, del 1 al 9, por favor, hermano Kim. Dice: en el año que murió el rey Usías, y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno daba voces al otro, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, tendiendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, y dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Desde hoy, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Muchas gracias, hermano Kim. Yo les pregunto, ¿se vio la figura y cómo era este personaje? ¿Cómo era, hermanos? ¿Están siguiendo la lectura? ¿Cómo era? Vamos a pedirle nuevamente al hermano Kimi que lea. Por favor, hermanos, vamos a pedirle que ustedes sigan la lectura, por favor. ¿Todo? Todo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono, en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Gracias, hermano Kim. Entonces, mis hermanos, ¿se pudo ver quién estaba allí? ¿Pudo ver el profeta Isaías quién estaba? El Señor estaba sentado en su trono. Estaba sentado Dios en el trono. ¿Por qué dijo Isaías: ay de mí, que soy muerto, que he visto al omnipotente? Porque yo, siendo hombre pecador, he visto a Dios. Yo le pregunto: ¿puede hombre carnal ver a Dios y vivir? Entonces, delante de la presencia de ¿quién estaba Isaías? Delante de la presencia de Dios. Ahora, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Era el Padre? ¿Era el Hijo? ¿O era el Espíritu Santo? Era el Padre. Porque nosotros entendemos que el Padre es que ejecuta juicio
y que está en el trono sentado. Entonces, cuando vamos al libro de Apocalipsis, vamos a ver que está el Padre sentado y que el Hijo está sentado a la diestra. Y aquellos especuladores dicen, ahí no está el Espíritu Santo. Pero ahora la propia Biblia nos va a mostrar quién es esta persona. Algunos acaban de decir que es el Padre. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Hechos, capítulo 28, versículos 26, 25 y 26. Quiero que lo lean fuerte, hermano, por favor. Quien lo tenga, hermana Marina, si lo tiene, por favor. Hechos capítulo 10 del... Hechos capítulos 28, versículos 25 y 26. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras: bien hablo el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestro... Empiezo nuevo. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestro Padre diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiré y no entenderéis, y si viendo veréis y no percibiréis. La pregunta que surge entonces, hermanos, ¿quién le habló al profeta Isaías? ¿A quién vio entonces el profeta Isaías? Vio al Espíritu Santo. ¿Es una persona entonces? ¿Tiene poder? ¿Tiene autoridad? Claro que sí, hermano. Pablo nos muestra en el libro de Hechos, bien dijo el Espíritu Santo al profeta Isaías. Y el profeta Isaías dice: ay de mí que soy muerto porque he visto a quién, a Jehová, Rey de los ejércitos. Y como persona tiene algunas también características. Mateo capítulo 12, versículo 12 al 31, perdón, corrijo, capítulo 12, versículo 31, y vamos a ver también, mis queridos hermanos, en el libro de Génesis. El libro de Génesis capítulo 1, y vamos a leer el versículo 1. Génesis 1:1 primeramente nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entendemos hasta allí, ¿no? Y lo primero que se nos viene a la mente, ¿qué es? El Padre creó. El Padre está creando. O sea, que al principio de la creación, el Padre comenzó a darle forma y a darle, ¿no?, fuente de vida al universo. ¿Sí? Pero nos sigue diciendo en el versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién estaba entonces en la creación? Estaba el Espíritu Santo.
Y cuando dice que al principio creó Dios, está utilizando la palabra hebrea Elohim. Al igual cuando se creó al ser humano. La palabra que utiliza es hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Algunos dicen el Espíritu Santo es espíritu y no se les puede ver. Yo les pregunto, bíblicamente, ¿a quién no se ha visto? ¿A quién? Adiós. Deberíamos un poco, ¿no? Porque si hablamos de Dios, yo puedo decir, bueno, Jesucristo también es Dios, y sin embargo el hombre le dio. Quien no se ha dado a conocer en forma visible es al Padre. Los serafines cubren sus ojos con sus alas. Los querubines igual. Y solamente quien tiene acceso al Padre es el Hijo. Pero ahora el Espíritu Santo sí ha sido revelado al hombre. Tanto así que el profeta Isaías dice, ay de mí, yo soy muerto. Ay de mí. O sea que nosotros como seres humanos hemos podido tener la bendición de conocer tanto al Hijo como al Espíritu Santo. Para volver al texto de Mateo, capítulo 12, versículo 31, como nos dice, ¿por qué es tan importante la tercera persona de la deidad o de la divinidad? ¿Cómo nos dice? Lean, hermano, por favor. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. La pregunta que surge es, ¿por qué no será perdonado este pecado? Porque no tiene perdón. Vamos, hermano, que yo le estoy preguntando y quiero que ustedes se activen. Pero dice que todo pecado será perdonado contra el Hijo y contra el Padre. Menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Él es el encargado de convencernos de pecado. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿por qué no podemos utilizar el nombre del Espíritu Santo o digamos la persona del Espíritu Santo? Porque es el que nos convence de pecado y de juicio. Cuando nosotros resistimos la influencia del Espíritu Santo, cuando nosotros no queremos atender la voz del Espíritu Santo, no hay otra cosa que Dios pueda hacer por nosotros. No hay otra cosa, hermano. Porque quien te va a llevar al reconocimiento del pecado no es el Hijo, no es el Padre. Es el Espíritu Santo de Dios. Una de las grandes blasfemias por las cuales Satanás tuvo que ser expulsado del cielo fue exactamente por el mismo pecado, por la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Saben, hermanos? Para los hermanos que nos ven, que lo están escuchando por este medio, yo nunca digo que en tal iglesia una persona se sanó porque Satanás también tiene poder. Yo nunca digo eso. Yo les digo por qué. Cualquier persona puede conocer a Jesús
en el lugar donde está. Yo conocí a Jesús en tal denominación. ¿Puede Jesús obrar allí en la iglesia donde yo lo conocí? Claro que sí. Yo fui a buscar alguna sanación, tenía un problema espiritual, tenía algún problema de familia. Dios me restituyó no solo a mí, sino a mi familia también. Y ahí conocí a Jesús. Y decir que esa restitución, que esa sanación proviene de Satanás, es un pecado, hermano. Cuidado. Cuidado. Nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de emitir un juicio, porque Dios obra y Él puede obrar como quiere, cuando quiere y en la forma que Él quiere. Que hay una luz verdadera, sí, eso no se va a discutir, pero Dios puede transformar la vida de una persona donde Él desee. Usted me dirá, bueno, hermano, entonces me voy a ir a cualquier denominación, no, tal vez me va a orar ahí. No, yo no le estoy diciendo eso. Sí, yo le estoy diciendo que usted no conocía a Jesús, pero el Señor utilizó a un medio humano para llevarte a Él. Transformó tu vida allí donde Él te llamó. Pero Dios no te va a dejar allí, mi querido hermano, mi querido amigo. Va a seguir transformando tu vida. Sí, a través del poder y de la influencia de la tercera persona de la divinidad. Sí. Juan 14:16. ¿Cómo nos dice? Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mi querido hermanos, hay una corriente de creencia que se cree que el Espíritu Santo, escúchese bien, que el Espíritu Santo es Jesús, que es el Espíritu de Jesús y que ha salido de Jesús y que ahora opera en la tierra. Y que ahora Jesús está en el cielo, pero su Espíritu está acá en la tierra operando para salvar al hombre. Eso es lo que algunos se creen. Eso se llama espiritismo. Sí, el hecho de que salga el Espíritu y abandona el cuerpo, y el cuerpo queda con vida, se llama espiritismo. Entonces estamos diciendo que eso es un Dios espiritista. La Biblia nos dice que rogaré al Padre para que envíe otro consolador, o sea, una persona ajena a Él. Y Juan 14:26 nos dice más el consolador, el Espíritu Santo enviará en mi nombre. ¿Sí? Más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Está hablando de una persona diferente. No está hablando de él mismo. Ni tampoco él está diciendo, yo voy a enviarla para que esté con ustedes. Dice otro consolador. Quiero que también podamos ver otras características acerca del Espíritu Santo. Vamos a utilizar nuestras Biblias nuevamente con 2 de Samuel, capítulo 23, versículos de 2 al 3. Y otro hermano, por favor, que busque Hechos, capítulo 5, versículos 3 al 4. Hermano Kimi, por favor, 2 de Samuel 23, del 2 al 3. Y la hermana Madeleine, Hechos 5, 3 al 4, por favor. Segunda de Samuel,
23, 2 al 3. 2 al 3 dice lo siguiente. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, ¿habrá justo que gobierne entre los hombres? Que gobierne en el temor de Dios. Ajá. ¿Y cómo nos dice entonces Hechos 5, 3 al 4? Hechos 5, 3 al 4 nos dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Muy bien. ¿A quién mintieron? Dios. Mintieron a Dios. Pero ¿quién había obrado para que todas esas propiedades fuesen vendidas? El Espíritu Santo. Ellos habían mentido al Espíritu Santo. Y Dios ejecutó sobre ellos juicio. Hay otra característica que también podemos mencionar, como Romanos 15:30. Romanos 15:30. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Ajá. Mis queridos hermanos, las mismas características en cuanto a Dios, que es omnipotente, omnisapiente, omnipresente, las mismas características lo tiene también el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos oponemos a la influencia del Espíritu de Dios, no hay otra cosa que Dios pueda hacer a favor nuestro. Si nosotros decimos que no existe el Espíritu Santo, que es un poder activo, que no es una persona, no hay nada que te pueda sacar de allí, mi querido hermano. Porque la única persona que pueda hacerte, sacar de esa confusión o que pueda esclarecerte a través de la Biblia es el Espíritu Santo. Por eso que es una blasfemia cuando decimos que el Espíritu Santo proviene de Satanás o cuando nos oponemos a él. Vamos al libro de Job, capítulo 33. El libro de Job, capítulo 33. Sí. Y vamos a ver que así como el Hijo creó, porque el hermano Kimi leyó en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17, dice que todas las cosas fueron creadas por Él. ¿Y para quién? Y para Él. Haciendo referencia a quién? A Cristo. Pero cuando nosotros vamos un poquito atrás, en el libro de Génesis, dice que en el principio Dios creó. Yo les pregunto, ¿quiénes participaron en la creación del hombre? Los tres. Ajá. Pero ¿dice eso la Biblia? Sí. Con
Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Job capítulo 33, versículo 4. Hermano Kimi, por favor. Atentos, hermanos, por favor, escuchen. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Quién hizo al hombre? El Espíritu Santo de Dios le dio forma al hombre. ¿Y quién sopló el aliento de vida? ¿Quién sopló el aliento de vida, hermano? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios me hizo y Él sopló, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces vemos acá también la intervención del Espíritu Santo en la creación del hombre. Dios dio el aliento. No podemos sacar al Padre y al Hijo en la creación del hombre. Los tres trabajaron en función de el universo, de la creación. Por eso es tan importante, mis queridos hermanos, que tengamos en cuenta estos versículos bíblicos. Porque hasta hoy siguen todavía creencias arrianas que niegan la deidad de Jesús, pero también la personificación del Espíritu Santo. Aquí hay hermanos presentes que saben que también parte de nosotros hemos tenido algún problema con este tema. Pero quienes estudiamos y nos ponemos en las manos del Espíritu de Dios, siempre la luz va a reinar sobre la tiniebla. Sí, hermano. Siempre la luz de Dios va a encender en nosotros la luz de la esperanza a través del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, Juan 16, 28 nos dice: salí del Padre, de la presencia del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Esto refiriéndose a que Cristo iba a abandonar la tierra para que pudiera descender el Consolador, el Espíritu Santo. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿hay alguna duda acerca de la tercera persona de la divinidad? Isaías presente que vio al mismo Espíritu de Dios. Y Pablo lo aclara en el libro de Hechos. Entonces, mis queridos hermanos, para ir cerrando esto, el trabajo de la divinidad es la salvación del ser humano. Y los tres trabajan en función de la salvación del ser humano. Son tres personas, pero trabajan en conjunto. El hermano Kimi lo explicó. Necesitamos hoy el poder maravilloso del Espíritu de Dios. Y necesitamos la ayuda tardía para que podamos trabajar en conjunto y en unión. Pero solamente eso se logrará dejando las divisiones y dejando que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas, de adentro hacia afuera. Sí. Hoy la tercera persona de la deidad está siendo atacado con todas las artimañas, mi hermano. Y si usted no está firme, y si usted no ha investigado la Biblia, también puede hacer que Satanás también le engañe. Roguemos entonces que a través de la palabra de Dios y a través de la guía del Espíritu Santo pueda guiarnos y esclarecernos todos estos temas. Que el Señor pueda bendecirnos, Él pueda guiarnos en mi Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.